Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la cuarta semana que vamos a dedicar al balance regional. Es nuestra última semana compartida del curso y en este caso estamos haciendo esta presentación a dúo desde Buenos Aires. Les habla Mercedes Jacobielo y... Y desde Mendoza, Mechillán. Para confundir un poco, las dos Mercedes en simultáneo esta vez, presentando la clase. Con Mechi estuvimos trabajando bastante en temas de administraciones comparadas y burocracias comparadas en la región, así que por eso estamos aquí a dúo para hacer la presentación. Vamos a comenzar entonces por comentar que esto que vamos a estar tratando en esta clase lo tienen desarrollado en el documento base y las fuentes que utilizamos para tomar la información para esta comparación que les presentamos en el documento base tienen que ver con una serie de publicaciones que terminó recogiéndose en un libro del BID del año 2014, que lo que hace es revisar todas las reformas del servicio civil y todos los procesos que hubo en la consolidación o intentos de consolidación de burocracias en la región entre el año 2002 y 2013. Luego esto siguió, no es que terminó en ese momento. Esa publicación recoge la comparación regional, pero luego hubo otras evaluaciones nacionales a pedido de los países y todas van siendo recogidas en un portal, el portal de Servicio Civil del BID, que les vamos a compartir en el campus el URL para que ustedes tengan el acceso a esa información por si lo necesitan a futuro o quieren fundamentar alguna cuestión relacionada con estos temas de gestión de las personas en sus propias organizaciones, en función de lo que sucede en la región. Así tienen una fuente más para recurrir. Como bien ya tratamos reiteradamente, así que la super conocen, el marco analítico de todo este proceso de evaluación de las burocracias latinoamericanas se basó en el mismo modelo conceptual que ya conocen, que es el que está reflejado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Ya son expertos, después de esta semana y del análisis minucioso que hicieron de todos los aspectos centrales de este documento, ya conocen de qué se trata. Lo que les quería decir sencillamente es que este documento que está aprobado en Santa Cruz de la Sierra, de ahí la foto, en el año 2003, recoge los mismos puntos críticos que el marco analítico de diagnóstico de servicio civil, que ha ido revisando el desempeño de las burocracias latinoamericanas y que está sintetizado o resumido en ese libro que tiene los hallazgos que surgen a partir de estos estudios comparados. Esto que ven aquí y que está en el documento base también explicado, lo que les muestra es a muy grandes rasgos, tremendamente resumido, la posición de los países en este estudio en el momento de la línea de base. Los países fueron medidos entre 2002 y 2004, y la segunda medición que fue entre 2011 y 2013. Entonces, lo que van a ver, todo el mundo empieza mirando hasta su propio país, así que los ojos se van en este caso hacia Colombia, porque estamos en un curso en la Universidad de los Andes, con lo cual el interés central viene a mirar la posición comparada de Colombia en la región, y verán que está en el grupo como intermedio, de desempeño intermedio, que está por encima del promedio, que está marcado en 30 puntos de 100 en la línea de base y en 38 puntos en la segunda medición, y verán que Colombia ya estaba por encima de ese promedio antes y sigue en la segunda medición por encima de la región. Esto es importante porque a veces cuando uno mira su propia realidad, su propio país, lo que ve es aquello que falta para llegar a una burocracia consolidada, pero también hay que tener en cuenta que en términos comparados con la región y en términos de otras institucionalidades más débiles, Colombia presenta ventajas. Es importante también porque cuando uno diagnostica tiene que mirar las dos cosas. Qué es lo que falta por avanzar y qué cosas, por más que sean esbozadas o todavía no terminadas de implementar plenamente, pueden ser útiles como herramienta o como primer avance para seguir profundizando una reforma de servicio civil. No todo es arrancar de cero y empezar de vuelta. Hay que tener en cuenta que siempre en un proceso de reforma institucional, cualquier proceso de cambio en una organización, hay cuestiones a modificar, hay cuestiones a agregar, hay cuestiones a quitar,
y hay otras que hay que mantener para dar cierta fluidez a la institucionalidad. Con lo cual, alertamos sobre ese tema, y de esta mirada muy macro que vemos acá en este resumen de el promedio que han tenido de valoración en los 33 puntos críticos de la metodología de diagnóstico, cada país para la administración nacional exclusivamente, en los periodos, en los dos momentos marcados de evaluación, en esos dos momentos de la década, vemos que Chile y Brasil se destacan del resto. Hay un grupo intermedio en el cual está Colombia, Costa Rica, Uruguay, México, y en la línea de base también estaba Argentina y Venezuela, países que no decidieron no participar en la segunda medición, por eso no aparecen aquí, y debajo del promedio encontramos los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica y Dominicana, que se queda ahí justito en el promedio en la segunda medición, y también Paraguay, Perú, esperen que estaba pensando que me faltaba mencionar a algún país. Dije Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Ahí está. Tenía la pantalla tapada con nuestras imágenes, Mechi, no veía las etiquetas. Así que eso es lo que vemos, 4 países sudamericanos, y el resto es el grupo de países de América Central, que en general tiene una institucionalidad en promedio un poco más débil que el resto de la región. Y son estos países, justamente, ahora les voy a mostrar, los países que han comenzado con una línea de base menor, son los que dan motivo a que haya un aumento del promedio en la región, porque han aumentado bastante en el periodo estudiado, pero claro, partiendo de un nivel muy bajo, con lo cual aumentan el promedio, pero en realidad, si uno lo ve, todavía les falta mucho por llegar para tener profesionalizada su función pública o servicio civil. Y otra cuestión también a mencionar es que lo que más mejoró fue aquello que se puede resolver desde la área rectora central. Nunca se hacía ningún concurso, bueno, se establece una norma que establece concursos para el acceso, es algo que se puede establecer desde el área central, y se comienzan a hacer algunos concursos en algunos lugares. Eso ya implica un movimiento importante de una línea de base mucho más baja, pero quedan 1000 cosas por hacer y queda bastante recorrido para tener un servicio profesional ya estabilizado. Y por último, una cuestión que es importante también tener en cuenta es que las trayectorias, cuando uno las mira en la región, no son todas o abarcando todos los subsistemas en paralelo. En general, la cosa comienza por una ordenación básica de las funciones de recursos humanos. Una vez que eso más o menos sabemos cuántos somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, tenemos cierta información de base, estructuras y normas, podemos pasar a pensar en hacer un sistema de garantías para evitar la discrecionalidad en el acceso a la selección por mérito, limitar la intromisión política, y recién cuando eso ya está más o menos establecido, se puede empezar a pensar en gestión del talento, gestión del desempeño, cuestiones que tienen más que ver con involucrar a las propias áreas y a los directivos de cada una de las instituciones. Un último punto que también tiene el documento base es que el grado de acción, digamos, o de, como yo digo, movimiento sísmico, ¿no? Que haya acción en los países, ha ido variando mucho en el momento en que medimos en la segunda oportunidad, cuando hicimos la segunda medición en 2011-2013, y está plasmado en este esquema, donde vemos que no siempre coincide el hecho de que haya habido intentos de reforma con cuál fue el resultado que lograron. Hubo países que desde un punto de vista del esfuerzo realizado fue mucho y fue una gran tarea la que ha hecho una o dos gestiones de gobierno, pero no han logrado demasiada mejora respecto de la situación original, o al contrario, puede haber países que están en una buena posición en términos absolutos, pero en realidad ya la vienen manteniendo desde el principio del periodo y no han tenido una gran mejora a lo largo del periodo estudiado. Eso es lo que está marcando este gráfico, que lo que hace es combinar en el eje vertical la calidad institucional, el índice agregado, el resultado del índice agregado de desarrollo del servicio civil, y en el eje horizontal lo que tienen es
cuál fue el grado de mejoría, cuántos puntos aumentó esa medición entre la primera y la segunda evaluación que se realizó. Hasta ahí, muy sintéticamente, cuál es el panorama comparativo regional. Ahora le voy a pasar la palabra a Mechi para que vea más profundamente los procesos de reforma y qué hay detrás de estos esfuerzos e idas y venidas de intentar profesionalizar los servicios civiles. Bueno, hola a todos. También quiero agregar algunos textos que hemos utilizado para formular parte de estas secciones. Tomamos como parámetro un texto que es un texto de referencia de Mauricio Dussau Laguna. Él es un autor mexicano, un referente en materias de reforma administrativa, y también hemos tomado como insumo un documento que está, esperemos, a punto de publicar por el CLAD, que es un capítulo específico dentro de un libro más amplio de reformas, y en este caso específicamente trata el tema de los procesos de profesionalización en América Latina, y fue dirigido por Oscar Orla. Bueno, como bien deben recordar, la Carta Iberoamericana de la Función Pública establece que un servicio civil es todo aquel sistema que a través de distintas instituciones, formales o informales, garantiza la existencia de una burocracia profesional. Esto quiere decir también que es una carta, un marco de consenso que da lugar y admite distintos formatos de burocracia, que ya más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué admite, diríamos, esquemas tan versátiles? Y porque las burocracias deben adaptarse a la estrategia organizacional, están también condicionadas por la cultura organizacional, la estructura organizativa, el marco institucional y principalmente el sistema político. Generalmente burocracia o gestión pública y ciencia política o sistema político van por carriles separados. Nosotros a través de esta mirada que le queremos aportar, hacemos mucho énfasis en la interacción que hay entre el sistema político y la burocracia administrativa o la gestión pública. Bueno, los sistemas meritocráticos, que son, ya lo vemos como elementos que están estáticos, que ya forman parte, ¿no es cierto?, intrínseca de las democracias más avanzadas, no son instituciones tan longevas, son históricamente instituciones medianamente jóvenes. Digamos, antes, con antelación a la instauración de sistemas meritocráticos, están fuertemente arraigados lo que denominamos sistema de patronazgo. ¿Y qué es un sistema de patronazgo? Es todo aquel sistema en que los cargos de carrera son ocupados sobre la base de criterios de lealtad política, ideológica o personal. Generalmente estos sistemas nosotros comúnmente los conocemos como sistemas clientelares, de despojo o spoil system, o como también una práctica muy recurrente de nuestra región, que es el nepotismo, o la designación de familiares. Bueno, estos sistemas de patronazgo están fuertemente arraigados en Estados Unidos, también en las democracias avanzadas de Europa, en el siglo XVIII y incluso hasta inicios del siglo XX. Y a partir de ese momento, con el constitucionalismo francés y la instauración del principio de la proclamación del derecho a la igualdad, comenzaron lentamente a transitar hacia sistemas en los que la selección y el progreso en la carrera están basados en el mérito. Bueno, estos procesos han seguido caminos muy disímiles, ya lo vamos a ver más adelante, pero en la mayoría de los países de América Latina ese tránsito es incompleto por el gran peso que ha tenido el patronazgo en la conformación de las burocracias, dado que
tiene un fuerte peso en la construcción de poder político, y también porque el uso político de los cargos públicos, como ustedes podrán advertir, también sirve a los fines de gestionar flexiblemente. Entonces, los servicios civiles no son producto de un momento único legitimador, de un acto de ingeniería, de la aprobación y la sanción de una ley, sino que tienen que ser, como dice Grinder, construidos en una primera instancia, y después, a raíz de estas presiones que existen por repolitizar el sistema, tienden a transitar por una etapa de deconstrucción, de desmantelamiento del sistema, y en algunos casos, en escasos casos, en lo que sucede en América Latina, transitan por una nueva fase de reconstrucción e institucionalización del servicio civil. Pero generalmente siguen estas trayectorias que son erráticas a causa del peso gravitante que tiene el patronazgo en la construcción y edificación de nuestros servicios civiles. Y como vimos, el patronazgo es una práctica muy longeva y existe en todas las democracias, sean democracias más avanzadas o en nuestras latitudes. Pero en un extremo tenemos, como ven en la pirámide burocrática, en un extremo se posicionarían, digamos, las democracias más avanzadas que establecen un límite formal de separación entre lo que son los cargos de confianza y fijan una cuota, ¿no es cierto?, escueta o razonable de cargos para ser ocupados sobre la base de criterios políticos, y aquellos que conforman, digamos, la estructura de carrera. En un extremo están las democracias consolidadas, en las que realmente cuentan con servicios civiles institucionalizados, y esa cuota reservada para cargos de naturaleza política es muy pequeña. En el otro extremo, y eso se respeta, en el otro extremo hay una fusión total entre política y administración, o entre partido y administración, y sería el caso de los sistemas comunistas, del spoil system americano. En medio de esos dos extremos, en donde sí la normativa prevé una tasa de designaciones políticas, esto es la proporción de cargos a ser designados sobre la base de criterios políticos en relación a la totalidad de los cargos, escueta en términos formales, pero en la práctica esa línea, que es más nítida en las democracias más avanzadas, tiende a corroerse o erosionarse por el peso y la incidencia del patronazgo en las designaciones. Diríamos, yo siempre lo grafico así. Esa línea, digamos, dentro de esas situaciones intermedias se encuentran todos los casos latinoamericanos. Y en nuestras latitudes, donde no se respeta esa división que fija la ley, podríamos decir que la línea de demarcación entre cargos políticos de carrera tiende a asumir un formato más de Tetris, de ese juego, seguramente ustedes lo conocen, por el peso, la penetración de la politización en las designaciones en los cargos de carrera. Y esa línea divisoria viene a reflejar dos tendencias muy en tensión que se reflejan a la hora de conformar estas burocracias. Por un lado, el imperativo de garantizar la gobernabilidad, o sea, en aplicación del principio democrático de gobierno. Y eso lleva a quienes lideran la burocracia, lideran políticamente la burocracia, a tratar de controlarla políticamente. En el otro extremo está el imperativo, ¿no es cierto?, de garantizar la autonomía, que esto tiene que ver tiene más que ver con el principio republicano de gobierno, es decir, con garantizar una esfera de autonomía, de imparcialidad, de expertise. Y esas, digamos, la resultante de esas dos fuerzas en tensión se terminan materializando en esa línea divisoria. Si vemos que la balanza se inclina a preservar una excesiva autonomía de la burocracia, en la que prácticamente los gobernantes no tienen incidencia en la implementación de políticas públicas, se da lo que denominamos una crisis de legitimidad.
Y en el otro extremo, cuando hay demasiada colonización del poder político sobre la burocracia, se da generalmente una crisis de expertise o de eficiencia, digamos. Bueno, y como dijimos, los modelos de función pública, no hay un único modelo de función pública. Generalmente nosotros, como estamos muy influidos por las tradiciones más que nada napoleónicas, por el modelo francés, asociamos a los servicios civiles al modelo, al sistema de carrera, pero existen otros modelos. Y acá les voy a hacer referencia a dos modelos puros, en su máxima expresión, que generalmente no se plasman, digamos, plenamente en la realidad, sino que se van tomando notas de cada uno de ellos. Tenemos por un lado el sistema de carrera y el sistema de empleo. El sistema de carrera está más bien asociado a lo que conocemos como el burocratismo o el weberianismo, y el sistema de empleo a tendencias, digamos, más recientes o más modernas como el neo-weberianismo. Por un lado, el sistema de carrera parte de la base que un agente proyecta realizar de por vida carrera en el sector público. Y está organizado en estructuras jerárquicas que implican un nivel de responsabilidad ascendente. Este sistema prevé que a los puestos de base se ingrese a través de sistemas abiertos de selección. Esto implica que todo el mundo, todos los ciudadanos pueden postularse. Y los cargos de mayor jerarquía son ocupados a través de sistemas cerrados. Esto significa que solo los agentes o de una determinada repartición o de todo el sector público, por ejemplo nacional, pueden aspirar y competir para acceder a ese cargo. El método de selección que se aplica generalmente en estos sistemas es el sistema de concurso, con el que estamos más familiarizados. Y se le da mucha relevancia a la hora de selección a las credenciales académicas. Y en estos sistemas se tiende a reconocer la estabilidad, que a veces degenera en una estabilidad vitalicia. En el otro extremo tenemos los sistemas de empleo. Estos sistemas, dice Laguna, parte de la premisa de que la gente, la persona, aspira a hacer una carrera profesional intercalada entre el sector público y el sector privado. En este caso, se contratan a los agentes para ocupar un cargo específico por un tiempo determinado y no se le reconoce estabilidad en el puesto. Y se aplica un sistema abierto para ocupar la totalidad de los niveles de responsabilidad que integran, ¿no es cierto?, que conforman esa estructura burocrática. Nosotros le designamos a esos accesos laterales, es decir, por cualquier estrato de la burocracia pueden ingresar los ciudadanos. Es abierto para todos los ciudadanos y los agentes que también desempeñan funciones en el sector público. En este caso se le da, se aplican distintos métodos de selección y más que nada combinados. No se le da prevalencia o no se le asigna una supremacía a la acreditación de estudios académicos, sino que también se evalúan las competencias a través de entrevistas y otros recursos. ¿Sí? Ahora, en la próxima diapositiva le vamos a mostrar, ustedes van a poder ver gráficamente cómo operan estos sistemas. Ven en el sistema de carrera, ven que los ingresos son abiertos en la base y después el agente va realizando a través de concursos cerrados un progreso en la carrera a lo largo de toda la estructura de responsabilidad. Y en el sistema de empleo, que por ahí tal vez sea el más difícil de comprender porque es un sistema con el que no estamos muy familiarizados, ven que admiten ingresos abiertos para acceder a los distintos niveles de la estructura burocrática. Y ven que puede hacer carrera salteándose los distintos niveles y no tiene que esperar, diríamos, en fila a que se produzcan vacantes, como sucede en el caso del de carrera, para poder ir realizando los ascensos y para progresar.
Cada uno después pueden acceder al texto, presenta sus ventajas y sus desventajas. En general, lo que se da en la realidad son modelos eclécticos o modelos híbridos, y hay toda una tendencia hacia la hibridación, hacia la combinación de esos, de esos modelos. En particular, en América Latina, en América Latina no ha seguido, digamos, un proceso muy ordenado de trayectorias, una trayectoria de reformas muy ordenada, o sea, no han transitado de lo que denominamos sistemas de patronazgo a sistemas meritocráticos más clásicos, con un modelo beberiano, y luego hasta configurar un sistema meritocrático un poco más flexible. Acá los procesos de transición han sido muy descontracturados y muy desordenados. Visten en general una naturaleza ecléctica, y ese paso de sistemas de patronazgo a sistemas meritocráticos es bien incompleto en la región. Generalmente todos los servicios civiles presentan dosis variables de profesionalización y de politización, ¿no es cierto? Y esto se plasma en la existencia generalmente de lo que denominamos islas de excelencia, ¿no sé, bolsones de excelencia, combinados con, esto implica una combinación entre organismos que rigen todas las decisiones de gestión de recursos humanos sobre la base de criterios meritocráticos, con otros organismos donde hay un mix entre decisiones basadas sobre la base, basadas en criterios discrecionales o más imparciales y objetivos. Y generalmente los servicios civiles en América Latina son productos de intentos frustrados de modernización. Entonces, esto lo que contribuye es justamente a la configuración de distintos modelos burocráticos. Entonces, podemos ver que en cada uno de los países no existe un servicio civil unívoco, uniforme, como producto, ¿no es cierto?, de la inestabilidad de este tipo de políticas públicas, sino que generalmente se configuran distintos modelos de burocracia. Entonces coexisten, por ejemplo, burocracias más meritocráticas con burocracias clientelares, burocracias más rígidas y de estilo weberiano, por ejemplo. Así que la heterogeneidad y la inestabilidad son dos notas muy características de los servicios civiles latinoamericanos, y otras notas distintivas son, por ejemplo, la tendencia al isomorfismo institucional, que es a la réplica, ¿no es cierto?, de modelos foráneos que buscan introducirlos, ¿no es cierto?, a implementarlos acríticamente en nuestros países, y se tiende a producir un desfase entre el modelo cultural de referencia donde se gestó ese formato y nuestra realidad, y comienzan a proliferar prácticas informales y a desvirtuar, ¿no es cierto?, ese nuevo sistema. Y por otro lado, hay otro aspecto muy característico de nuestros servicios civiles, y sobre todo de los marcos normativos y su implementación, que está dado por resabios de la colonia, ¿no es cierto?, por el principio de acato pero no cumplo, y esto se plasma en la amplia brecha que existe entre lo que dice la norma y su implementación efectiva. Y esta diferencia entre lo que dice el marco jurídico en materia de empleo público y su baja implementación es reconocida como una de las principales patologías de los servicios civiles en nuestra región. Bueno, acá van a poder encontrar algunas referencias bibliográficas sobre la que hemos estructurado este trabajo. Como dijo Mercedes al inicio, en el BID van a poder encontrar estas distintas mediciones que se han hecho sobre la calidad de los servicios civiles, y van a poder acceder a los análisis comparados y a los análisis de cada uno de los casos. Y también nosotros le recomendamos un libro de cabecera para evaluar, ¿no es cierto?, estos procesos de tránsito de sistemas de mérito, de sistemas de patronazgo a sistemas meritocráticos, que es Job for the Voice, de Meryl Greenberg.
Perdón, me había quedado muda. Hacemos así, los dejamos con las referencias que les proponemos para ampliar si necesitan buscar algo adicional para, ya sea para el trabajo que están realizando en esta semana, el trabajo tutorizado. Cualquier duda, como siempre, estamos en el campus a disposición. Y seguimos adelante, nos queda una semana completa de trabajo. Ahora vamos a subir el video, este video presentación, como hacemos todas las semanas, al campus virtual, y seguimos en contacto, que nos queda todavía el trabajo que ustedes puedan hacer de aplicación de todas estas herramientas que les estuvimos dando a la organización que hayan seleccionado sus grupos. Así que los saludamos con Mechi desde Mendoza y Buenos Aires y seguimos en contacto.